Gràcies. Bon dia a tothom. Com a director del Departament d'Història Moderna i Contemporània en fase terminal, perquè em queden 2 mesos, em toca presidir ara la taula en aquesta primera sessió. D'acord? Passo a presentar els ponents i ho faré, i ja em sabreu perdonar, en un to relativament alegre. Per què? Perquè sí, ja he sentit que no venim a celebrar la mort del dictador, però jo me'n recordo perfectament, tot i que era petit, que el meu pare i el meu avi patern, que en aquell moment s'estava morint de càncer, ho van celebrar. I no es van prendre una copa de cava perquè no anaven d'aquest pal, es van prendre una copa de conyac. I us recordo allò, con estos ojitos que s'han de comer los gusanos. Per tant, no m'importa que ja que hi haurà rigor després, el més absolut rigor acadèmic que podem esperar, doncs ja ho faci amb aquest altre mena de to, una mica celebratiu, per què no? Ho faré en ordre invers a les intervencions, perquè presentar a la Carme Molinero i el Pere Isàs a aquestes alçades del partit i tenint en compte qui són part de l'auditori, els que no veig molt bé perquè m'estan enlluernant els llums aquests d'aquí davant, però m'imagino que sou estudiants d'història. Dieu sí? Sí? Bé, no és especialment necessari. Sí que val la pena dir, perquè no ha aparegut abans, que si es van posar en contacte amb la Carme Molinero per a l'organització d'aquests actes, no és una casualitat. La Carme Molinero és la presidenta de l'Associació d'Història Contemporània a nivell de tot l'Estat. I això val la pena remarcar-ho per una vegada que ens fan cas des del conjunt de les Espanyes vàries. D'acord? Que no passa sempre. No sé si ho heu notat. Pere Isàs i Carme Molinero, per tant, són 2 professors del departament, són per mi com 2 germans grans, no entre ells, sinó per mi, sí. Són 2 germans grans per mi, ho han estat així, i són catedràtics d'Història Contemporània. Això també s'ha de remarcar de tant en tant. En quant al professor Javier Muñoz Soro, el qual citaré com Muñoz Soro com si fos un àrbitre de futbol, em sap greu, se'ls diu pels 2 cognoms. La veritat és que estic content de poder-lo presentar. Primera, perquè és un historiador de primeríssim nivell. D'acord? És professor titular de la Universitat Complutense, s'ha dedicat a qüestions, sobretot, de cultura en el franquisme, però en una accepció àmplia de la paraula cultura, en termes socioculturals, político-culturals, i és una satisfacció doble perquè som literalment coetanis. Vam néixer el mateix any, no diré quin, però sí donaré una pista. Va ser l'any anterior a la mort de Walt Disney i no està demostrat que tinguéssim res a veure amb aquesta qüestió. Investigacions posteriors potser determinen alguna altra cosa. Es va formar a Saragossa, s'ha format en diverses universitats i té un especial carinyo per Itàlia, confés, i que a més sura en el llibre que probablement a mi m'ha agradat més de llegir dels que ha escrit, que és el que té com a subtítol La España franquista y sus relaciones con Italia 1945-1975, que va publicar en 2017 i que li tinc carinyo pel títol que li va posar, perquè això que he llegit és el subtítol que aclara de què va. Per un aficionat al cinema i admirador de Vittorio De Sica, que es digui Pàtria, Pan, Amore e Fantasia, va ser una satisfacció personal. I amb això us deixo amb el professor Muñoz Soro. Moltes gràcies per ser aquí. Bon dia, buenos días, moltes gràcies y muchas gracias por la invitación a participar hoy en esta jornada, por vuestra amable acogida siempre, por vuestra amable presentación. Bueno, no me alargo más con los agradecimientos, pero quiero que queden claros. Como siempre, es un placer venir aquí a esta universidad. Yo quería retomar las palabras del rector, porque también había reflexionado en el mismo sentido, ¿no? Somos nosotros, que somos de la misma generación, o generaciones inmediatamente anteriores o posteriores, hemos concebido siempre la dictadura y la democracia como 2 cosas súper distintas, separadas, en blanco y negro, ¿no? Como si no pudiera haber una contaminación posible, ¿no? Hemos sido conscientes de los límites, de los defectos,
de los fallos, de la corrupción, de todo lo que la democracia podía haber sido y no ha sido, ¿no? Pero siempre no hemos aceptado ninguna transacción, ninguna media tinta en una serie de cosas, ¿no? En el respeto a la conciencia y la opinión de la gente, en el pluripartidismo, en la libertad de expresión, o en el respeto a las minorías, ¿no? Yo creo que hay una serie de valores que por mucho que la democracia haya podido ser, en este caso la española, mejor o peor, ha aportado, obviamente, cosas de las que nos sentimos orgullosos, ¿no? Ahora, sin embargo, estamos asistiendo, como decía el rector, a una erosión, ¿no? de las democracias desde dentro, desde sus propias instituciones, alentadas por grupos que es verdad que cuentan con un apoyo social mayoritario, que han sido votados, pero que muestran mucho menos interés en el respeto a esos valores que nosotros consideramos de los que no puede haber ninguna clase de transacción ni arreglo. Y obviamente todos estamos muy preocupados, ¿no? de esta erosión, que no es solo lo institucional, que tiene un recorrido mucho más amplio, que va al conflicto de intereses, que va a la transparencia, que va a la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Yo creo que es un buen punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza de las dictaduras y la naturaleza del disentimiento político y, de lo contrario, del consenso que estas dictaduras han tenido y del cual tampoco nos podemos olvidar. Hay que pensar que las dictaduras conservadoras y fascistas surgieron desde dentro de las instituciones. Es decir, con un apoyo o una pasividad que tuvo al final el mismo efecto que el apoyo directo a esos grupos que acabaron tomando el poder. Las monarquías italiana, española o griega, las presidencias del gobierno en Alemania o en Austria, los militares en América Latina o en Asia, en África, acabaron con instituciones que habían jurado y prometido defender. Creo que hubo lugares en España donde esto no se llegó a completar después del golpe de Estado de julio del 36. En España lo que hay es una división del ejército, de las instituciones, y eso lleva pues a una resistencia que en el caso español pues va a llevar a la guerra civil. Otros casos de resistencia Allende, después del golpe de Pinochet en septiembre del 73, pues van a ser mucho más breves. Es esa ruptura violenta hecha desde una parte de las propias instituciones va a llevar a unas dictaduras que tienen. Carl Schmitt, el jurista siempre tan citado todavía hoy, a pesar de sus reconocidas simpatías nazis y franquistas, distinguía entre dictaduras comisariales, las que iban a tener un carácter provisional, restaurar el orden, en teoría amenazado o en peligro, de las dictaduras constituyentes. Yo creo que en realidad puede haber mayor o menor ambición constituyente en las dictaduras, pero todas, incluso las que se propusieron como la dictadura de Pinochet en Chile, o las argentinas o brasileñas, ¿no?, que venían en teoría con ese aire solo excepcional y provisional para restaurar el orden, acabaron siendo también dictaduras constituyentes y acabaron teniendo su propio proyecto. El fascismo, obviamente, desde el primer momento tenía esa ambición totalitaria constituyente y, por supuesto, también la tuvo el franquismo. Y en esa ambición constituyente, lo primero que se hace es construir un nuevo ordenamiento legal, un nuevo sistema legal. Creo que también en el caso español hay diferencia respecto a la colaboración que los jueces y juristas van a dar al ascenso del fascismo en Italia o en Alemania, donde va a haber una gran colaboración y se va a crear todo un sistema, en el caso italiano, ¿no?, de todo el ordenamiento Rocco del Código Penal. En España va a haber una represión muy dura
sobre el cuerpo de jueces, de abogados, de profesores de la universidad, de las facultades de Derecho, a pesar de que era un cuerpo también en España bastante conservador, lo había sido en los tiempos republicanos. Pero no hay que olvidar, en el caso español, esta resistencia y esa represión que va a afectar a este ámbito. Desde tantos juristas que van a tener que exiliarse, pues, Jiménez de Asúa, Recasens Sitges o tantísimos otros, López Rey, etcétera, o los que acabarán siendo incluso asesinados, como Leopoldo Alas, el rector de la Universidad de Oviedo, el hijo del autor de La Regenta, o el administrativista Joaquín García Lavella en Granada y tantos otros. Creo que es importante, respecto a los casos alemano-italiano, dejar presente que el franquismo acaba con un tercio de siglo en el que ha habido un progreso muy destacado de los estudios jurídicos y unos avances en la legislación muy significativos, ¿no? En este ámbito también el franquismo va a ser una total ruptura, un año cero, ¿no? Esos nuevos juristas del franquismo, que en muchos casos van a ocupar los lugares de quien ha tenido que dejar el país o quien ha sido depurado o quien ha sido directamente asesinado, van a poner las bases de esta nueva legalidad, claramente influida por el fascismo italiano e incluso más por el nazismo alemán. El principio del Führerprinzip, la idea de que la fuente primordial del derecho en España va a ser Franco, que Franco va a ser el gran defensor del derecho, no aparece tan rotunda, por ejemplo, en el fascismo italiano, ¿no? Los españoles, mientras tanto, pues van a ser despojados de todos sus derechos, garantías jurídicas y todo lo que forma pues la participación política, todo lo que conforma lo que llamamos como ciudadanía, ¿no? Es en este marco en el que querría reflexionar sobre el tema de mi intervención, que es la disidencia y la oposición. Quizás son dos términos que han trasladado un poco su sentido respecto. Hoy, cuando pensamos en disidencia, pensamos, aparte de en algún grupo musical, en la disidencia respecto a la norma social, ¿no? Respecto al sentido común. Y la oposición es algo reglamentado en el juego político, ¿no? Institucional, en esta vida agonística de las democracias, ¿no? Donde hay alternancia del poder. En el tiempo del franquismo son términos que tienen una connotación diferente. Yo creo que disidencia refleja a la trayectoria, los itinerarios biográficos de quienes habían colaborado con el régimen y empiezan a alejarse de él por varios motivos, algunos de los cuales vamos a ver ahora, y oposición son los que luchan contra el régimen normalmente totalmente fuera desde él, sin ningún tipo de colaboración previa ni posterior, sobre todo la oposición clandestina de la que van a hablar otras personas. Es verdad que hay espacios, con la famosa y polémica definición de Juan José Lin, más templados, más grises, de una oposición moderada, que sí que tiene que ver más con la disidencia. Pero el franquismo creo que distinguía, y creo que lo voy a demostrar ahora, entre la disidencia y la oposición. La disidencia tuvo un enorme valor simbólico, precisamente porque la llevaron a cabo, en muchos casos, políticos o intelectuales que habían desempeñado cargos de relevancia y de importancia pública durante la dictadura, y ese alejamiento obviamente pues cobraba un valor especialmente importante, ¿no? La gran paradoja es hasta qué punto esa misma disidencia podía ser utilizada por el propio régimen para legitimarse. En ese intento del franquismo por presentarse ante el mundo como un régimen normal, como un régimen con un ordenamiento legal y constitucional como cualquier otro de su entorno, de sus aliados occidentales, esa disidencia más o menos controlada podía ser utilizada como un mecanismo de legitimidad. Es
una paradoja que está dentro de este juego de la disidencia y de la oposición moderada. Obviamente el franquismo, como os digo, cuando se trataba de la oposición clandestina, veía mucho más clara esa distinción también smithiana del amigo y el enemigo. A otros les aplicaba esa inversión inicial en violencia a través de las torturas, de la cárcel, incluso de la muerte, desde los años 50, el Camp de la Bota en Barcelona, o Tomás Centeno muerto, torturado en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, actual sede de la Comunidad de Madrid, donde obviamente no hay ninguna placa que lo recuerde, o todavía 10 años después, Julián Grimau, torturado y defenestrado en esas mismas dependencias antes de ser luego fusilado. Pero de esto no voy a hablar, porque van a hablar otras personas, de esta idea de que para el franquismo esto era subversión y esto era terrorismo. La Brigada Político-Social pasó de estar asesorada por la Gestapo de Himmler, invitado en Madrid, a estar asesorada por los servicios de contrainsurgencia de Estados Unidos para luchar contra esto que presentó siempre como un ataque hacia su orden. Sobre todo a partir de finales de los 50 a los 60, que sabemos que el franquismo, por dinámicas que tienen un carácter en parte endógeno de la propia duración del franquismo y de los cambios sociales operados y económicos y de otro tipo operados dentro de España, pero mucho un carácter exógeno por las transformaciones en el mundo y sobre todo la Guerra Fría y la reincorporación de España a las grandes instituciones transnacionales, a la ONU, a la ODE, y de la mano de Estados Unidos, va a repercutir en un cambio de discurso dentro de esas narrativas legitimadoras del franquismo. Se va a aparcar relativamente, porque siempre se va a volver a ese discurso en ocasiones, incluso en los últimos días de la dictadura, a ese discurso de la cruzada, a ese discurso de los héroes, de los mártires, del enemigo y el terror rojo. Va a quedar aparcado a favor de una nueva narrativa centrada en la paz, en los éxitos de la dictadura, en esta nueva legitimidad de ejercicio. Nosotros nos legitimamos, como decía Weber, de origen, porque hemos ganado una guerra, pero ahora nos relegitimamos también a través de la eficacia, de los logros, del desarrollismo y de esta paz ganada sobre los muertos, obviamente, esta paz de los cementerios. Hay una famosa campaña de los 25 años de paz en el año 64, que representa muy bien este nuevo tipo de discurso. No llevó, frente a lo que se suele decir, a ningún tipo de reconciliación. No hubo medidas efectivas, aparte de indultos parciales que solo querían vaciar unas cárceles totalmente superadas después de la guerra y campos de concentración con una enorme población reclusa o revisar unas penas que habían sido totalmente desproporcionadas a nivel jurídico, también en la posguerra, a través de las leyes como la de responsabilidades políticas del 39 o contra la masonería y el comunismo del 40, ¿no? Sí que es verdad que hay una serie de cambios importantes en los años 50. Es curioso porque a nivel constitucional los cambios son muy insignificantes. Cuando uno ve la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 58, pues es una declaración totalmente retórica. En realidad, todas las leyes fundamentales del franquismo, la de referéndum nacional, de Cortes, el Fuero de los Españoles, en teoría, por su enunciación, tendrían que haber limitado el poder de Franco, ¿no? Cortes, referéndum, la sucesión, el Fuero de los Españoles, que era en teoría unas garantías de derechos individuales, son totalmente vacías, no tienen ninguna aplicación, no tuvieron ningún efecto práctico porque no tenían luego mecanismos de vigilancia, de garantía y de representatividad.
Y las nuevas leyes que se hacen en los años 50 y 60, acabando por la Ley Orgánica del Estado, que se aprueba en referéndum del año 67, en realidad no aporta nada nuevo. La Ley Orgánica del Estado, uno la ve y habla simplemente de que se va a separar la jefatura del Gobierno y la del Estado, regula la sucesión de la jefatura del Estado, pero todavía sin decir quién va a ser el príncipe que luego llegará a ser el jefe del Estado y poco más. Y adaptar de mala manera el llamamiento del Vaticano II hacia la libertad religiosa con una nueva ley de libertad religiosa, pero se queda ahí. Pero sí que es verdad que hay una serie de leyes que empiezan a convertir ese estado de medidas cuartelero de la posguerra en un estado más de normas. Ahí está toda la obra de los que llamamos los tecnócratas, la ley de administración del 57, de régimen jurídico de administración del Estado, o las leyes del 58 de procedimiento administrativo, o la misma de convenios colectivos, sabiendo todos los enormes límites que tienen, pero sí que van creando esta nueva garantía, que no es la garantía de la ciudadanía democrática, que el franquismo siempre pensó que estaba superada, a pesar de que todos sus aliados eran, o casi todos los aliados, al menos europeos occidentales, eran democracias liberales, y lo presentó más como la garantía de los bien administrados, ¿no? De los que no os tenéis que preocupar por la política, ni por votar, ni por esa pérdida de tiempo, y lo que vais a tener es una dictadura eficaz que va a dar desarrollo y progreso, ¿no? Esa apariencia de legalidad era muy importante para el franquismo, también en su búsqueda de reconocimiento internacional. Pensad que en el año 62 pide iniciar conversaciones con la Comunidad Económica Europea, intenta ser reconocido como una nación con el mismo derecho que las demás. Hubo un jurista que acaba de fallecer, Elías Díaz, que sacó en el año 66, lo había anunciado ya con algún artículo en el 66, un libro, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, en la que explica una cosa muy importante. No todo Estado con derecho es un Estado de derecho. El franquismo era un Estado con derecho, como os acabo de comentar ahora, pero no fue un Estado de derecho porque este consiste en la soberanía, en el imperio de la ley, mejor dicho, basado en la soberanía como expresión de la voluntad popular, libremente y democráticamente expresada. El franquismo secuestró el libro, demostró que tenía bastante razón y cogió las 5.000 ejemplares de la edición y las secuestró por atentar contra las leyes fundamentales del Estado. Y eso que ese mismo año se estaba promulgando una ley que era una de las pocas que parecía que estaba abriendo el espacio público de opinión en la nueva ley de prensa y imprenta que saca el ministro Manuel Fraga Iribarne en el año 66 y que acaba con una ley que era del año 38 y que se había aprobado en el año 38 como una ley extraordinaria con una censura previa obligatoria, con inserciones obligatorias, una ley hecha para tiempos de guerra y que dura hasta el año 66. Luego la ley del 66 en realidad siguió conservando muchos mecanismos de control de la opinión directos, censura voluntaria, previa voluntaria, que luego se volvió a poner obligatoria con el estado de excepción del año 69 y con otras maneras de control indirecto. Por ejemplo, el registro de empresas periodísticas, que es la que permite, por ejemplo, acabar con el diario Madrid, la voladura de cuya sede en el año 73 se convirtió en una imagen icónica, ¿no? del ataque a la libertad de expresión y un poco casi una metáfora del final de la dictadura, porque poco tiempo después Carrero Blanco también acabaría saltando con una explosión, ¿no? Se acabó convirtiendo en una imagen muy negativa, obviamente, de la propia dictadura. Entonces, la reflexión de Elías Díaz es importante porque demuestra esa cuadratura del círculo imposible del franquismo que quiere
relegitimarse, pero obviamente esos mecanismos de relegitimación muchas veces le superan, le desbordan, que es lo que pasa con la ley de prensa y imprenta. ¿Va a ser importante la historia del franquismo? Sí, pero no por la propia ley. Va a ser importante porque la movilización social, las demandas sociales a través de revistas, más que de la prensa diaria, que al ser más cara y necesita más inversión, más fácil controlar, por supuesto mucho más la televisión, pero sobre todo las revistas, las editoriales, en parte cada vez más la radio, van a desbordar esa ley que va a llevar entonces a un aumento exponencial de multas, de secuestros, de sanciones, etcétera, ¿no? Obviamente, en los años 60 hay cambios sociales, las dictaduras son mucho menos monolíticas de lo que solemos pensar y hay cambios y relevos generacionales, cambios en las actitudes sociales, llegada de las modas europeas, del turismo, la migración, que van a hacer que la represión sea cada vez menos preventiva y menos ejemplarizante, como lo había sido al principio, y cada vez más selectiva. Esta es la clave para entender cómo funciona la disidencia durante el franquismo. Las disidencias, al surgir desde dentro del propio sistema, siempre se habían tratado con mucha cautela. Obviamente, la estrategia del palo y la zanahoria era la que había llevado a Franco, ya durante la Segunda Guerra Mundial, a tratar algunas de las disidencias, sobre todo las monárquicas, cuando algunos de sus generales, como el general Aranda, o personas que habían colaborado, el duque de Alba, embajador en Londres, y otros firman un manifiesto pidiendo la restauración de la monarquía. Pues bueno, Franco va a multar o va a premiar a veces. A veces el incentivo para acabar con esa disidencia va a ser precisamente dar algo a cambio, ¿no? Obviamente con los ingleses detrás. Muchos de estos generales les estaba untando abundantemente con dinero la embajada británica y esto Franco lo sabía y sabía que en esa coyuntura tan difícil se tenía que mover con cautela. Pero esto va a continuar después. El caso, por ejemplo, de, no sé, Gil Robles, José María Gil Robles había sido el líder de la derecha republicana, de la CEDA, amigo de Franco. Y también su acercamiento al pretendiente, a Juan de Borbón, el padre del futuro Juan Carlos I, va a llevarle a un alejamiento del franquismo. Pero el franquismo sabe que las medidas que tome contra él pueden tener una repercusión pública y eso se convierte en cierta protección. Esta es otra de las paradojas de la disidencia, cierta protección hacia los disidentes, ¿no? Su propia notoriedad. Bueno, Gil Robles va a tener que exiliarse, entre comillas, vivir en Portugal, pero cuando empiece a dar pasos, después de las conversaciones con los socialistas a finales de los 40, bueno, se irá en un progresivo distanciamiento que obviamente tendrá cada vez mayores repercusiones. Por ejemplo, cuando participe en la celebración de la reunión del movimiento del Congreso, del Movimiento Europeo, en junio de 1962, el famoso contubernio de Múnich, como lo llamó la prensa franquista, Gil Robles no podrá volver a España y se tendrá que quedar en el exilio durante unos años, ¿no? Que es lo que le va a pasar a otra biografía un poco paralela, que sería la de Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido embajador ante la Santa Sede, ministro de Cultura Nacional y que también, después de los sucesos del año 56, se aleja de la dictadura y también empieza cada vez más a defender posiciones críticas a través de una revista, Cuadernos para el Diálogo, en el año 63 y solo de manera también muy meditada, solo a finales de esa década, en el 69, dará el paso, igual que Gil Robles, a presidir un partido ilegal y clandestino, aunque eran partidos demócrata cristianos, muy moderados en principio, que luego se van radicalizando y haciendo una democracia cristiana muy de izquierda, solo poco a poco van dando ese paso hacia lo que podemos considerar oposición. Hay otros casos que nos pueden parecer contradictorios, ¿no? Dionisio Ridruejo, que había sido
secretario de propaganda y filonazi, y que va a romper con Franco precisamente, aquí hay una persona que sabe mucho de esto, precisamente porque cree que Franco ha defraudado las expectativas de una verdadera revolución fascista y falangista en España, y él prefiere dar un paso al lado, y que va a ser entonces confinado en Ronda y bueno, luego en Sant Cugat de Vallès, y por eso va a ser una persona tan cercana a Cataluña. Cuando Ridruejo dé el paso realmente hacia la democracia después de los sucesos del 56, le esperará la cárcel, y cuando participe en el contubernio de Múnich en el 62, le esperará también el exilio. Yo creo que hay una serie de factores muy relevantes en estas disidencias desde dentro. Uno es el monarquismo, como acabamos de ver. Otro sería no sé cómo decir, ser más papista que el Papa, podríamos decir en castellano. Es decir, personas como Ridruejo o José María de Llanos, sacerdote jesuita que pasó de ser confesor de Franco y por ahí cerrando cines porque los consideraba inmorales, o creando grupos como la Legión Hispánica, etcétera, que acabó militando en el Partido Comunista de España y siendo uno de los fundadores de comisiones obreras en Madrid. Son obviamente itinerarios, migraciones, ¿no?, que hoy nos pueden llamar mucho la atención desde la derecha a la izquierda, que no fueron masivas, obviamente, pero que fueron relevantes en esta disidencia por el capital simbólico que tenían estas personas. Obviamente, sabiendo esa paradoja que en parte podía legitimar a la dictadura y que al mismo tiempo les servía de protección. Franco siempre dijo: podéis detener en todas las reuniones, como pasó luego, de sindicalistas, de comisiones obreras, pero a Llanos no lo toquéis. A Ruy Jiménez le pasaba lo mismo. Iba a las reuniones de la oposición, llegaba la policía y él quería que lo detuvieran. Siempre estaba intentando, por favor, detenedme, pero la policía, pues como si no estuviera, ¿no? No quería tener a un exministro y a un embajador detenido o en la cárcel, ¿no? Otro factor de movilización, ahora que hablo de Llanos, de Ruy Jiménez, etcétera, va a ser el cambio en el mundo católico. Ahora que hemos vivido otro día histórico, uno más, bueno, luego llegó el apagón y luego esperemos que no pase nada en esta sucesión de días históricos que nos azota últimamente. El Concilio Vaticano II va a ser importantísimo, el papado de Juan XXIII, en una nación en la que la Ley de Principios del Movimiento del 58 dice que proclama que la legislación española se debe inspirar en la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional. Claro, de repente, tener un papa que en una encíclica o el Concilio Vaticano II empieza a hablar de libertad sindical, empieza a hablar de derechos humanos, empieza a hablar de libertad de conciencia y religiosa, pues obviamente tuvo efectos deleterios para la dictadura y se convierte también en un apoyo, ¿no?, de esos de dame un apoyo en mover el mundo, en el caso de Ruy Jiménez, para ese alejamiento de la dictadura. Y muchos de estos perfiles, que como veis tienen orígenes diferentes, pero van convergiendo hacia un punto que es sobre todo la democracia liberal y una democracia avanzada, porque luego había muchos contenidos muy socializantes, muy de izquierda, incluso en gente demócrata cristiana de la época, va a ser el europeísmo. Esta idea de que España tenía que integrarse en Europa y el franquismo, por mucho que se quisiera ser un país normal, ¿no?, porque luego el franquismo decía: nosotros tenemos un ordenamiento legal, tenemos unos valores diferentes, de ahí la ambigüedad del Spain is different de Fraga, somos diferentes, pero nuestros valores son tan legítimos y tan compatibles como cualquier otro de una democracia. Entonces, mucha de esta gente pues, acabó en la sede de la Asociación Española de Cooperación Europea en Madrid, pues, reuniéndose, y fue el movimiento europeo, como el caso de Múnich, que he citado, una vía de disidencia de la dictadura. Las formas, los repertorios, como dicen los especialistas de movimientos sociales, de esta disidencia, pues fue sobre todo en el espacio público
los actos, ir a asistir a un acto, un banquete, los banquetes, como el del Memphis, donde van disidentes, gente que, Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui, que vienen del mundo del franquismo. Jaime Miralles, uno de los hermanos Miralles, uno de los símbolos del heroísmo del franquismo, toda una familia de caídos en el frente de Somosierra, y que acaba con Tierno Galván presentando una vía de salida de la dictadura a través de la monarquía. Es un repertorio típico. Otro va a ser la firma de manifiestos. Es algo que ha estado siempre en el origen de los intelectuales, desde el Jacques del año 98 de Émile Zola, pero que en estos años va a cobrar una enorme importancia. Normalmente sin respuesta. Es curioso estudiar luego las respuestas, por ejemplo, el manifiesto de los 102 intelectuales que encabeza gente que ha estado en el régimen, que está Antonio Tovar o está Lain Entralgo, gente que ha estado en el grupo de intelectuales del régimen, que luego tiene pues mucha gente, muchos catalanes, escritores, artistas, etcétera, que firman ese documento. El primero, Vicente Aleixandre, que luego será premio Nobel, y que protesta contra la represión hecha contra los mineros asturianos y contra sus mujeres. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues es muy significativa de lo que hace el franquismo. Situarla en el eje de conflicto de la Guerra Fría. Decir, estos son los comunistas. Él sabe que muchos de los firmantes están en el ámbito comunista, pero tampoco lo quiere decir. Él dice que muchos de los mineros, no se mete con los firmantes, se mete ahí que si firma Gil de Viedma o Barral, no se mete con ellos, se mete con los mineros. Estos mineros han sido detenidos varias veces por actividades subversivas, etc. Y son unos comunistas y podemos defendernos como otros países, como Francia con la OAS, o hasta sacan el juicio de Eichmann, pues nosotros obramos en consecuencia. Y cogen además a José Bergamín, que es el noveno de los firmantes, dicen, y además tú, ¿de qué hablas? Que estuviste en el terror republicano, persiguiendo no solo a los nuestros, a los nacionales, sino también a los trotskistas, como llaman, a los del POUM, y le saca a colación a José Bergamín su pasado republicano. No eran bromas. José Bergamín ve asaltado su domicilio, recibe amenazas y en el año 63 se vuelve al exilio. Porque el franquismo siempre dijo que los exiliados tenían las puertas abiertas, pero luego no es verdad. Cuando muchos intentan volver no pueden, o cuando vuelven en muchos casos se tienen que ir, ¿no? Y va a pasar esto, y con esto acabo ya, 2 minutos, ¿no? Tengo. Con los estudiantes, por el tema de... bueno, me he quedado luego con la parte del final de la carta, por decirlo, que es muy ofensiva todavía, cuando Manuel Fraga banaliza, porque claro, agigantas lo que hacen tus enemigos. Los mineros eran unos comunistas peligrosísimos y tal. Fíjate tú, los mineros asturianos en el año 62, el peligro que tenían. Es verdad que era la primera gran oleada de huelgas de la posguerra, pero luego dice, y lo de las mujeres, hubo varias mujeres que fueron rapadas y a las que se dio aceite de ricino como en la posguerra, y Fraga dice, bueno, esto no tiene más importancia, es una tomadura de pelo, haciendo el doble sentido, según él, simpático, de que la Guardia Civil había rapado a varias mujeres de mineros. Un poco para que veáis el nivel. Volviendo a los estudiantes son un elemento de disidencia que se va a convertir en un elemento importantísimo de oposición. Es verdad, hay un cambio. Los primeros estudiantes detenidos en el año 56 se les trata con el don. Tú ves los informes policiales y es que muchos de ellos tienen apellidos, Sánchez Mazas, Pradera, de grandes prohombres de régimen que han estado. Otros, pues Mújica o Tamames, pueden tener una pertenencia a familias republicanas, pero hay apellidos muy importantes del franquismo. Y bueno, los estudiantes en esa época iban con corbata obligatoriamente a clase y eran, en teoría, para el franquismo, pues gente muy formal en una universidad obviamente muy clasista y minoritaria. Esto va a ir cambiando.
vamos a ver cómo del don que se da a estos chicos con un paternalismo, los informes siempre hablan, bueno, son chicos equivocados, estos disidentes se van haciendo cada vez más subversivos, por citar otra referencia fundamental de los estudios, y acabaremos viendo a profesores expulsados de las cátedras, como el propio Tierno Galván o Aranguren o García Calvo, que tendrán que buscarse la vida en Estados Unidos, y veremos a estudiantes expulsados también aquí en la Universidad de Barcelona por el rector García Valdecasas, que va a expulsar a más de 200 estudiantes y a más de 60 profesores, les va a suspender por haber apoyado la famosa capuchinada de la fundación del Sindicat de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, y entonces va a acabar, va a haber ahí un crescendo, ¿no? Por decir que llegará a puntos como la muerte del estudiante Enrique Ruano en el 69 en Madrid, por no hablar de la muerte de estudiantes como Arturo Ruiz, Mariluz Nájera, una alumna de nuestra facultad, o Yolanda González en la transición a la democracia. Es decir, pasaremos de esos don a estudiantes siendo detenidos, torturados, por no hablar de muchos otros, desde los oficiales de la UMD, que tuvieron el valor de ser disidentes dentro de una institución como el Ejército, a tantos otros ejemplos de disidencia que hoy se pueden minimizar, ¿no? Hoy se puede banalizar un poco. Bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? Es muy fácil decir, pues sí, mis padres o mi familia no hizo nada, pero ¿por qué? ¿Qué hicieron los otros, ¿no? Pensar que, total, a la democracia sí iba a llegar de una manera u otra, ¿no? Era muy fácil integrarse en el sistema. Total, las dictaduras tienen esa perversión moral, es que tienes los incentivos porque son en una dictadura tan larga, pues de hacer la carrera, vivir, trabajar, pues obviamente te conduce hacia la integración, y hubo gente que consideró las nuevas clases medias que con el franquismo habían progresado. Pero hubo mucha gente que, sin embargo, sacrificando cosas que quizás hoy nos pueden parecer menos significativas que las torturas o que el encarcelamiento, pero que supusieron perder años de universidad, que supusieron tenerse que ir fuera de España a trabajar, que supusieron ser despedidos del trabajo o ver sus carreras diplomáticas o lo que fuera totalmente paralizadas, usaron esos nuevos recursos para luchar no solo por ellos, sino también para luchar por las demandas de los demás y por esta utopía de un futuro mejor.